Usted, que es muy buen estudiante ya de la doctrina básica de la fe cristiana, de forma inmediata usted ya asoció que esta noche estamos iniciando un nuevo tema. Hoy nos corresponde, y si usted también utiliza su manual de doctrinas básicas, podrá ver en su manual que el tema que nos corresponde es la Trinidad de Dios. Ese es el tema que continúa, ya que el primer tema que revisamos era la inspiración de las Escrituras. Pero dijimos, hermanos, que íbamos a estar siempre tratando de ir desarrollando algunos aspectos que siempre los vamos como añadiendo para seguir enriqueciendo el conocimiento de cada uno de nosotros. Fue por ese motivo que cuando abordamos el tema de la inspiración de las Escrituras, fuimos a la rama propia del estudio del tema y estuvimos desarrollando 3 temas o 3 entregas de bibliología. De esa manera, pues hicimos un recorrido a través de 3 lecciones. Quiero aclararle que no hemos dicho todo acerca de bibliología. Hemos dado pequeños detalles nada más que, como digo, sí sé que a usted le van a fortalecer, le amplían, diría, su panorama con respecto al tema de la inspiración de las Escrituras. Hoy, como dije, nos corresponde entonces el tema de la Trinidad de Dios, y este tema está dentro de lo que se conoce como teología propia. Así que como ya estudiamos bibliología, hoy iniciamos teología propia, y ese es el tema que vamos a desarrollar probablemente en esta y en la siguiente entrega también, ya que hoy no creo que podamos cubrir de forma directa el tema de la Trinidad de Dios, ya que para poder hablar de la Trinidad de Dios, primero hay que hablar de Dios. Es decir, que no podemos ir de forma inmediata a la Trinidad, sino que para poder comprender el tema de la Trinidad, también es importante entonces que conozcamos un poco con respecto a teología propia. Cuando nosotros hablamos de teología propia, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué este nombre que se le da de teología propia? ¿A qué se hace referencia? Bueno, acá se está hablando acerca de la verdad esencial de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que el ser divino ha permitido y ha entregado como revelación de él mismo? Entonces, cuando hablamos de teología propia, estamos haciendo una referencia a lo propio de la persona. Es por eso que se llama así, teología propia, porque lo que estamos hablando es los detalles personales de Dios para que lo podamos entender de una mejor manera. Por eso es que nosotros hablamos de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de nuestra vida, estamos hablando de lo propio, estamos hablando de la persona propiamente. Entonces, de igual manera, cuando nosotros abordamos la teología propia, lo que estamos haciendo es hablando de los aspectos personales de Dios, Dios como persona, lo que Dios nos está concediendo que conozcamos de Él. Pero atención a esto, cuando yo digo que es personal, también hago referencia a que es lo esencial de Dios. Es lo personal y a la vez es lo esencial en Dios. Es decir, que podría decirlo de esta manera, aunque no es tan correcto, pero es como que Dios se abre a nosotros y nos concede entonces poder conocerlo. Y cuando yo menciono la palabra esencial, a lo que estoy haciendo referencia es al hecho de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se ha mostrado y cómo Dios se revela a nosotros? Esta noche vamos a llegar en la parte final de la exposición de esta noche. Vamos a llegar al punto de poder revisar lo que nosotros llamamos los atributos de Dios. Y vamos a hablar de las
de las clasificaciones que existen para darle a los atributos de Dios, porque hay varias clasificaciones. Pero nosotros vamos a tomar una pequeña línea que los clasifica en dos partes, nada más. Pero esto se lo menciono porque dentro del tema de los atributos es cuando Dios le permite al hombre que el hombre pueda conocerle, que el hombre pueda identificarle. Entonces, al hablar de quién es Dios, lo primero que debemos de entender nosotros es qué es lo que Dios revela de sí mismo. En segundo lugar, lo que está vinculado a Dios. Y en tercer lugar, cómo es que Dios obra. Yo preparé un pequeño cuadro que quisiera poder mostrárselos a ustedes, un pequeño esquema para que podamos ver esto que le estoy mencionando de una manera, porque probablemente si usted solo lo escucha, sea un poco más confuso poder entenderlo, pero normalmente cuando nosotros oímos y vemos, entonces aprendemos de mejor manera. Entonces no sé si mis hermanos me pudieran ayudar. Hay un pequeño cuadro que preparé para poder mostrarles a ustedes esto. Bien, voy a ponerme de este lado para poder mencionarlo. En primer lugar, como dije, estamos hablando de teología propia y entre paréntesis la Trinidad de Dios, porque es el tema al que nosotros queremos aterrizar. Pero para poder llegar a ese tema, primero tenemos que aclarar la teología propia. Entonces, en el centro está Dios. Es Dios el ser divino, es el Dios personal y esencial que ahora se revela. Él nos está hablando de lo personal y de su esencia. Entonces viene Dios y lo que Dios hace es revelarse también por medio de sus atributos. Y cuando nosotros hablamos de atributos, lo que nosotros estamos diciendo son todos aquellos aspectos que existen dentro de Dios. Es todo aquello que es de Dios, que pertenece a Dios y que, como lo veremos más adelante, Dios decide lo que es comunicable y lo que no es comunicable. Entonces, en este sentido, y esta es una clasificación que se hace de los atributos de Dios, porque, como le dije, en la parte final yo hablaré de los atributos comunicables y los atributos no comunicables de Dios, pero esa es una clasificación. Pero aquí tenemos otra clasificación y yo quiero utilizar esta porque es de las que más se aprueba, podría decirlo, como de las que los mismos estudiosos prefieren, porque es algo que, como dije, presenta un diagrama que nos permite a nosotros comprender la idea de Dios. Entonces, Dios revela lo que Él es, pero el Señor también revela lo que está vinculado a Él y Dios revela lo que es procedente de Él. Entonces, note, todo está fluyendo de Dios y es Dios quien se está mostrando. Entonces, lo primero que hay que entender es que Dios revela lo que Él es. Por eso, como usted puede ver entre paréntesis, está la palabra ónticos. Por eso es que hablamos de el ser. Cuando hablamos de óntico es eso, es el ser, lo que hay en el ser, lo que es el ser. Y esa palabra la vamos a ver más adelante, el ser. Entonces, ¿qué es? Por eso es lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Es uno. Y atención a esto, porque vamos a hablar de la Trinidad, pero ahora estamos entendiendo, al iniciar, al introducir el tema de la teología propia, estamos entendiendo que Dios es uno, pero queremos llegar al tema de la Trinidad. Entonces hay que prestar atención porque, hermanos, esto tiene su importancia. En la próxima semana, cuando hablemos propiamente de la Trinidad, yo le voy a mencionar a usted varios aspectos que usted se va a dar cuenta cuán importante es entender el tema de la Trinidad para sustentar nuestra fe. Nuestra salvación, la Trinidad tiene que ver en nuestra salvación. En nuestro bautismo existe la Trinidad. En nuestra santificación existe la Trinidad. Entonces, la Trinidad es sumamente importante, es esencial para lo que nosotros hoy creemos y tenemos. Entonces, por eso es importante comprender este tema. Pero bien, me estoy adelantando a la próxima semana, pero
lo digo por esto, porque estamos hablando de que Dios revela lo que Él es, el ser. ¿Y cómo se revela Dios? Dios se revela como un solo Dios. Y de igual manera, cuando lleguemos al tema de la Trinidad, veremos algunas palabras que son importantes, como por ejemplo la palabra Elohim, y vamos a ir desarrollando cómo dentro de la Escritura hay un solo Dios, pero ese Dios, desde Génesis, desde el capítulo 1 en Génesis, Él está hablando de un plural. Entonces, todo eso es lo que nos espera. Pero bien, continuemos. Es espíritu, porque es Dios, es espíritu, y aparte de eso, Dios es infinito. Entonces, note, ahí estamos hablando de atributos. Es uno, es espíritu y es infinito. Esto es importante porque al llegar a la última parte y decir, bueno, tenemos a un Dios que se revela que Él es infinito, pero el problema es que la revelación se está haciendo a hombres y mujeres que somos finitos, pero Él es infinito. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender a un Dios infinito? Y ese es nuestro desafío, pero veamos, entonces Dios se revela a través de lo que está vinculado con Él. Y a esto se le conoce como los atributos operativos de Dios. Es decir, con los atributos que Dios opera dentro de nuestra vida y con la humanidad y con la creación. ¿Cómo Dios opera? Bueno, a través de la verdad, del amor. Cuando hablamos de verdad es eso, es la verdad que Dios revela. Cuando hablamos de el amor es cómo Dios ama, cómo Dios quiere, cómo Dios muestra su voluntad. Y luego cuando hablamos del poder, estamos hablando de lo que, bueno, usted lo ha escuchado y en algunas oportunidades cuando hablamos de la omnipotencia de Dios. Es todo lo que Dios hace con su poder a favor del hombre. Entonces, eso está vinculado al ser, está vinculado a Dios y son los atributos operativos, es decir, por medio de lo que Dios opera, por medio de lo que Dios hace. Pero también en este lado tenemos lo que procede de Él, lo que procede del ser de Dios. Y acá esto se conoce como los atributos morales de Dios. Es decir, esas características. No se preocupe porque más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar de la justicia. Cuando lleguemos a los atributos comunicables de Dios, ahí hablaremos de la bondad y hablaremos de la santidad y de la justicia. Son tres atributos. Pero hoy los estoy adelantando en el sentido de que nosotros podamos entender cómo se manifiesta, cómo se lleva a cabo esa revelación de Dios. Porque acá estoy haciendo apenas una introducción de la teología propia. Es como presentar a alguien. Por ejemplo, si yo me presento con usted, es primera vez que usted me mira. Nunca nos hemos visto, no nos conocemos y coincidimos, por ejemplo, acá en la iglesia y entonces nos presentamos. Lo primero que hay que hacer es presentarse, ¿no? Normalmente uno extiende la mano o da un abrazo o un beso y uno dice, mucho gusto hermano o hermana, yo soy fulano de tal, y uno da su nombre. Pero el dar el nombre de una persona no me habla, por ejemplo, de las características morales de la persona. O sea, yo no puedo saber si, por ejemplo, esta persona que se llama fulano de tal es una persona bondadosa, es una persona justa, es una persona recta. No lo puedo saber. Entonces, pero también está lo que él hace, lo que él opera, y entonces eso está vinculado a él. Si por ejemplo esta persona realmente puede mostrar amor, es una persona que camina en verdad, es una persona que lo que puede hacer por otros siempre está dispuesto a hacerlo con amor. Entonces eso a mí me va hablando de quién es la persona, me permite entender quién es la persona que yo tengo frente a mí. Y eso es cuando llega el momento que pasado un tiempo uno, bueno, usted a lo mejor ya hasta lo ha expresado,
que hay personas con las que uno llega a conocerse tanto que, por ejemplo, uno sabe lo que la persona come, lo que la persona no come, lo que a la persona le agrada, lo que a la persona no le agrada. Usted puede llegar a saber, por ejemplo, a qué hora se duerme la persona, a qué hora se levanta la persona, cuántas horas duerme, porque se llega a conocer profundamente. Entonces, lo que Dios hace es revelarse. Como Él es infinito, entonces nosotros no podemos llegar a comprender a Dios. Por eso es que muchas personas, y ese es otro detalle que vamos a abordar esta noche, acerca de un tema que se vuelve cada vez más común, el ateísmo. O sea, ¿por qué hay personas ateas? Entonces, todo esto tiene que ver con la forma en la que el ser humano trata de concebir a Dios y la forma en la que Dios ha decidido revelarse al hombre. Entonces, cuando el hombre no logra ajustarse al dogma de fe de la revelación que Dios está haciendo, entonces lo que el hombre hace es rebelarse contra Dios. Y dentro de esa rebelión contra Dios es cuando el hombre decide negar la existencia de Dios. Entonces es importante, como digo, para cerrar este punto, que nosotros entendamos: Dios es uno, Dios es espíritu y Dios es infinito. Pero bajo esos tres atributos, difícilmente nosotros podemos entonces comprender quién es Dios. Difícilmente nosotros podríamos concebir quién es Dios. Pero entonces viene Dios y nos habla a través de su operación, a través de lo que está vinculado a Él, su verdad, su amor, su poder. Por ejemplo, la Escritura es muy clara al decir cómo Dios muestra su amor. La Biblia lo dice, que Dios ha mostrado su amor. De esta manera Dios nos muestra su amor. Entonces Dios lo que está haciendo es operando a través de un atributo de Él para que nosotros podamos identificarlo y reconocerlo a Él. Y luego también Dios se revela a nosotros a través de lo que de Él procede: la bondad, la santidad, la justicia. Dentro de estos tres atributos que acá se mencionan, quizás nosotros podemos entender mucho el tema de la bondad, el tema de la justicia, pero nos cuesta un poco entender el tema de la santidad, porque es cuando muchas personas llegan a esa confusión y dicen: pero ¿y cómo voy a ser santo yo? Solo Dios puede ser santo. De hecho, es uno de los atributos que se entra en el debate si es o no es comunicable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, punto y final acá con la introducción. Dios se ha revelado. Dios se revela a través de los atributos operativos de Él para que nosotros podamos conocerlo, y Dios se revela a través de lo que de Él procede para nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Bien. Entonces, esto, si nosotros vamos a hacer esto, nosotros hasta este punto nos dice: bueno, entonces, hermano, yo sí creo que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Entonces, usted porque tiene fe, ¿verdad? Pero asumamos una persona que no cree en Dios. Y entonces vengo yo y le explico esto que le acabo de explicar a usted. Y entonces esta persona me dice: bien, hagamos lo siguiente. Digamos que yo creo en ese Dios que usted me acaba de presentar. Entonces, pero ¿cómo puedo conocer yo a ese Dios? Entonces ahí viene la otra parte. Es cómo yo puedo explicar cómo es la forma correcta de conocer a Dios. Porque esto hay que entenderlo. Muchas personas creen que conocen a Dios. Si la gran mayoría de personas, como dije, sí hay un porcentaje de personas que se confiesan ateas, que como ya dije, lo vamos a ver porque hay que entender bien el ateísmo, ya que hay ateísmo práctico, hay ateísmo teórico. Entonces vamos a entenderlo. Pero aparte de esas personas que se confiesan ateas, vayamos a un punto: la gran mayoría de personas creen que conocen a Dios. Y esto es bien sencillo de entenderlo, porque usted mismo y yo mismo creíamos que conocíamos a Dios. Nosotros teníamos la idea que conocíamos a Dios, y por eso hablábamos incluso de Dios, ¿verdad? Por eso hasta la persona
más pecadora del mundo siempre menciona a Dios. O sea, porque la gente ve a Dios y dice, no, si yo creo, yo sé de Dios, dicen algunos. Y esa es una frase bien peligrosa porque la gente dice, yo sé de Dios. O sea, pero ¿qué es lo que implica decir esa frase? Yo sé de Dios. O sea, vuelvo al ejemplo, a la ilustración que le puse, cuando le hablo de una persona que uno conoce. O sea, no es lo mismo haber escuchado de una persona o haber visto una vez a una persona que conocer realmente a la persona. O sea, eso es totalmente diferente. Porque eso es como que yo le diga a usted, usted conoce al hermano tal, y usted diga, ¿cómo es? Porque no me suena el nombre. Ah, mire, es un hermano que es así, así, y a veces el hermano se sienta por este lado. Dice, ah, me parece que ya lo he visto. Sí, es cierto, ya lo he visto al hermano, pero usted no lo conoce. El decir eso no está usted diciendo que realmente lo conoce. Entonces, ese es el punto con Dios. Por eso les dije, hermanos, que uno no puede ser tan atrevido e irse a hablar de una sola vez de la Trinidad, que es un tema muy profundo, sin antes entender realmente quién es Dios. Entonces, el primer paso que uno debe de dar es entender quién es Dios, para que después uno pretenda entender cómo ese Dios se revela en tres personas. Entonces, lo primero que hay que entender es quién es Dios. Entonces, no es lo mismo, por eso le digo, creer que se conoce a Dios que realmente conocer a Dios. Acá pasamos al primer punto de esta noche. Y este primer punto tiene un nombre, se lo voy a dar, es la conocibilidad de Dios. Conocibilidad de Dios. Ahí está escrito porque a veces son palabras que cuesta un poco al oído, ¿verdad? Pero la conocibilidad de Dios. Y hay una pregunta, es, ¿Dios existe? Ahí está, ahí han puesto dónde, pero es ¿Dios existe? Esa es la pregunta, ¿Dios existe? Entonces, el punto de partida y conocibilidad es eso, es la forma en la que se conoce, es cómo conocemos a Dios. Entonces, lo primero que hay que entender es, ¿Dios existe? Entonces, uno confiesa y uno dice, sí, Dios existe. Dios existe. Entonces, le pregunto a usted, ¿Dios existe? ¿Sí existe, hermanos, o no existe? Como usted dice que sí existe, viene la otra parte que es, pero ¿cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo conocerlo? Porque usted puede saber que, por ejemplo, existe el presidente de este país. O sea, existe y eso es real, o sea, sí existe. Sí existe, hermano. O sea, no me lo estoy inventando yo, o sea, sí existe, hay un presidente. Usted sabe cómo se llama el presidente de este país, pero ustedes aquí viven, tendrían que saber. Sí, ustedes tendrían que saber. Se llama, le voy a dar el nombre, Sergio. Algunos saben entonces. Bien. Pero viene acá la otra pregunta. ¿Y usted lo conoce? Uno podría decir, sí, porque ya lo he visto en las noticias, lo he visto. Ajá, pero ¿y usted sabe lo que le gusta? ¿Qué come? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Si está casado o no está casado? ¿A dónde vive? ¿Usted conoce eso? Entonces ahí viene la otra parte. Uno dice, no, o sea, yo solo lo he visto en la televisión y nada más. Es lo mismo que sucede con Dios. Entonces uno dice, ¿Dios existe? Sí, pero ¿cómo podemos conocerlo? Entonces ahí es donde viene el problema, porque y vamos a hablar de estas tres posturas que son contrarias a nuestro tema, a conocer a Dios. Ese es nuestro tema. ¿Cómo entonces conozco a este Dios que previamente yo he entendido y he aceptado que Él existe? Y esto, hermanos, es por ejemplo algo que le ocurre aún al teólogo, por ejemplo. El teólogo primero tiene que creer para luego poder estudiar a Dios, pero primero tiene que creer. No hay alguien que, esa es la diferencia, por ejemplo, entre un teólogo y entre un estudioso nada más, ¿verdad? Alguien que puede cursar incluso teología, ser un doctor en teología y ni siquiera creer en Dios. Entonces, el que cree en Dios primero lo cree y después lo adora.
Y una vez ha adorado a ese Dios, porque usted sabe que adorar a Dios es rendirse a Dios. Eso es adorar a Dios. Y uno cree que adorar a Dios es solo cantar. No, adorar a Dios es rendirse a la voluntad de ese Dios que se ha revelado a mi vida. Entonces, veamos esto. Si yo ya creí y le adoré y le reconocí como Dios, viene la otra parte. Y la otra parte es conocerle. Debo de conocerle. Entonces ahí, como digo, se presenta un peligro, porque a través de las edades se ha incurrido en muchos errores al momento de creer que se puede conocer a Dios. El primero de ellos que vamos a señalar es el racionalismo. Cuando nosotros hablamos de racionalismo, es la creencia que el hombre tiene de que la razón humana puede llegar a conocerlo todo. Y ese es el error del ser humano. O sea, el ser humano cree que él puede llegar a conocerlo todo, que él puede llegar a descubrir todo cuanto existe, y que la mente es lo mismo que el ser, y que por lo tanto la mente puede hacerlo todo. Y esto, al hablar del racionalismo, estamos hablando de algo sumamente antiguo. Hubo, por ejemplo, un filósofo que se llamaba Parménides, que él escribe un poema que es sumamente famoso en el ámbito filosófico, Parménides de Elea, que él dice que la mente es el ser, el pensar es el ser. Entonces esa es la capacidad que el ser humano llega a creer que tiene, y por lo tanto él considera que él puede razonar quién es Dios y que tiene la capacidad. Ahora, es ahí donde el ser humano se decepciona. Es ahí donde el ser humano encuentra un gran tropiezo, porque él cree que hay un ejercicio mental que lo puede llevar a conocer a Dios, porque la mente es capaz de escudriñarlo todo. Entonces, como la mente, la razón es capaz de desnudarlo todo, él considera que también puede hacerlo con Dios. Pero es como le digo, ahí es donde el ser humano encuentra el primer tropiezo, porque ya vimos, por eso en la introducción vimos quién es Dios, y ya vimos que en primer lugar es uno, en segundo lugar es espíritu, y en tercer lugar es infinito. Entonces, ¿cómo la mente humana podría hacerlo? Entonces ahí es donde el ser humano busca la vía de escape, el ateísmo. Por eso lo vamos a dejar casi de último, porque es la vía de escape. Cuando el ser humano fracasa en la razón, en querer razonar a Dios, entonces el ser humano se da cuenta que es imposible, no se puede. Y como digo, lo más sencillo entonces, al darse cuenta que no se puede, es negarlo. Entonces hay una ley para el racionalismo, y es que esta ley es de que si no lo aprueba la razón, no existe. Es tan sencillo. Si no lo aprueba la razón, entonces no existe. Por eso viene y dice, bueno, Dios no existe porque, o sea, ya lo razoné y no, la razón no lo aprueba, es totalmente ilógico, incongruente, entonces por lo tanto no existe. Bueno, ahí tenemos una postura, pero hay una segunda, ¿verdad? Dijimos que es el semi-racionalismo. Acá, bueno, la palabra ya nos dice, ¿verdad? Semi es que ya hay una mitad. Si ya vimos que el racionalismo es tajante y está diciendo, si la razón no lo aprueba, no existe. Pero entra entonces el semi-racionalismo. Y aquí va compuesto de esta manera: la razón humana es capaz de comprenderlo todo, excepto, ellos hacen una excepción, excepto lo que es misterio. O sea, es como que se abre una pequeña rendija para decir, bueno, sí creo en Dios, pero creo que hay misterio en esto. Entonces, es eso, excepto el misterio. Pero si Dios se revela a la mente humana,
entonces yo puedo comprenderlo. Vea, es como una verdad a medias. Porque si usted escucha que yo le digo, y le podría parecer a usted un principio cristiano, no, porque la Biblia dice que hay revelación de Dios, pero hay algo que es secreto de Dios. Es decir, Dios ha decidido qué revelar y qué no revelar. Entonces, al llegar al semirracionalismo, uno pensaría que, bueno, entonces esa es la postura correcta, porque está aceptando que hay un misterio y que solo que Dios lo revele se puede conocer. El problema de aceptar esto es que lo que se está diciendo es que no queda nada oculto. Entonces se está contradiciendo, porque lo que está diciendo es que no quedó nada oculto, porque su mente es capaz de razonarlo todo, más el agregado de lo que Dios ha querido revelar. Entonces, conclusión, lo sabe todo, lo conoce todo. Entonces, eso está violentando precisamente el principio de Dios, que Dios sí ha reservado lo oculto, lo que Él no ha revelado. O sea, vea, por eso son contrarias, son posturas contrarias a la conocibilidad. O sea, no son caminos para poder conocer a Dios, no es la forma de conocer a Dios. Y luego, el último, el tercero, que es el ateísmo, y hemos agregado ahí y sus formas, porque uno cree que ateísmo es todo. Hay que comprenderlo, y esto es importante para todos ustedes, por ejemplo, los que son líderes, los que son ya asistentes de líder y predican en sus células. Este es un debate que estará abierto, ¿no? Los jóvenes que están acá, que van a la escuela, ustedes van a conocer de forma diaria compañeros suyos de estudio que probablemente porque han escuchado, ¿no?, por ahí a su papá. Entonces ellos llegan a repetirlo a la escuela. Dicen, no, yo soy ateo. Entonces si usted le pregunta, ¿por qué eres ateo? O sea, porque en mi casa son ateos. O sea, es como que es hereditario, ¿no? Entonces, pero ¿por qué se repite constantemente el tema del ateísmo? Como le digo, en primer lugar, es el desconocimiento. Es repetir algo bajo una bandera de ignorancia. Y lo vamos a ver esta noche, ¿no? Por eso yo hablo acá de el ateísmo y sus formas, porque no es que uno diga los ateos y punto. O sea, no se puede hacer eso, es decir, los ateos. Lo primero que hay que entender es que hay dos maneras de ateísmo, dos formas de ateísmo. La primera es la que el Salmo 14:1 nos revela. Es un salmo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Sí. También es el Salmo 14:1, pero también es el Salmo 53:1, y es exactamente lo mismo lo que usted va a encontrar ahí. El mismo versículo usted lo va a encontrar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si usted lee el 14:1 y luego va al 53:1, va a encontrar que es exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus injusticias son detestables. Y lo mismo dice en los dos salmos. Ahí usted tiene el ateísmo práctico. ¿A qué podemos llamar ateísmo práctico? Es aquellas personas que viven, o sea, no tienen ni necesidad de negar a Dios. Ni siquiera tienen que decir Dios no existe o yo no creo en Dios, sino que llevan una vida como si Dios no existiera. Ese es el punto. Por eso es un ateísmo práctico, porque llevan una vida tan disoluta que es como que Dios no existiera. Y ahí lo está diciendo la Biblia. Dice el necio en su corazón. O sea, ¿a dónde lo dice? No dice en su boca, lo dice en su corazón. ¿Cómo puede alguien decir con el corazón que Dios no existe? Con sus actos.
Entonces, ese es el ateísmo práctico. Y hay miles y miles de personas que viven de esa manera, como si Dios no existiera. Por ejemplo, la idolatría es una forma de ateísmo también, ya que la persona que tiene ídolos es una persona que está rindiendo una adoración a algo que no es Dios y por lo tanto está negando al Dios verdadero. Entonces, ahí, por eso le dije que no podemos hablar de ateísmo en un término general, sino que hay un ateísmo práctico, que son las personas que con sus actos niegan la existencia de Dios. Su vida misma es una vida que pareciera que no hay un Dios a quien temer. O sea, obviamente esto no significa que Dios no exista, ¿verdad? O que no tendrán que rendirle cuentas a Dios. O sea, esto es como una imagen que un niño de nuestra iglesia me enseñó hace poco ahí en un pasillo, que él me enseñó una imagen es un muñequito, ¿verdad? Pero a él le pareció bien gracioso y me lo enseñó y a mí también me pareció. O sea, sí me sacó una risa en el momento. No voy a mentir. Mire, pastor, me dijo, y yo lo vi. Y dice, yo evangelizando, dice. Y la persona que está evangelizando dice, no creo en Dios. Entonces le dice, ahorita lo vas a conocerle. Esa es una verdad. O sea, el ateo morirá creyendo que Dios no existe, pero tendrá que rendirle cuentas a Dios, lo va a conocer. Y se va a dar cuenta que Dios es real. Y se va a dar cuenta que Dios le permitió, que Dios se reveló y que Dios en todo momento le mostró que Él era real. Que fue Él quien le despreció, quien quiso vivir como si Dios no existiera. Y por lo tanto, será juzgado en base a la revelación que Dios hizo a su vida. Bueno, ahí tenemos el ateísmo práctico. ¿Qué es el ateísmo teórico? Que es la otra forma de ateísmo. Así como hay ateísmo práctico, entonces también hay ateísmo teórico. Acá siempre es un ateísmo el que se presenta, pero se presenta de dos maneras. Estamos hablando del ateísmo teórico. La primera manera en la que se presenta el ateísmo teórico es el ateísmo escéptico. Es una E, una S y una C para los que están tomando sus notas. El ateísmo escéptico, porque hay un segundo que es el ateísmo agnóstico, pero el ateísmo escéptico es el que procede de una actitud filosófica negativa. Y muchas veces esta postura negativa es una reacción pesimista que se tiene ante los males de la vida. Entonces el ateo escéptico es aquel que considera la vida, aplica la filosofía a la vida, los males de la vida. Es como, por ejemplo, para que usted lo entienda más fácil, aquellas personas que dicen, ¿cuál infierno? Aquí estamos viviendo el infierno con toda esta maldad. Entonces esa es una forma de ateísmo escéptico, porque su postura negativa ante todo lo que en el mundo sucede, pues están aquellas personas que dicen, bueno, y si Dios existe, dicen, ¿por qué hay tanto niño que sufre? Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué permite? Dicen, esa es la palabra que usan, ¿verdad? Dicen, ¿por qué Dios permite tanta guerra? Si Dios existe, ¿por qué no mata a todos los malos? O sea, son frases que recurrentemente a lo mejor usted las ha escuchado, ¿verdad? Y es tan fácil a veces responder, porque cuando alguien dice, ¿por qué Dios no mata a los malos? Uno le podría decir, bueno, porque lo tendría que matar a usted también, ¿no? O sea, porque el mismo que lo está diciendo, entonces uno diría, lo tendría que matar a usted. Ahí la persona dice, no, pero yo no soy tan malo, dice, hay otros que son peores. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Por eso le digo, en la nota concluyente del ateísmo veremos eso, que al final el ateísmo es un acto de rebeldía y que tiene su raíz, ¿verdad? Pero bien, volviendo a nuestro tema,
al hablar del ateísmo escéptico, es eso, que el ateo hace una consideración filosófica de los males de la vida y entonces ante ese punto él dice, no hay Dios, no hay Dios. Pero vea, ha habido una reflexión de parte de él. Luego tenemos una segunda manera, siempre de ateísmo teórico, y es el ateísmo agnóstico. Cuando nosotros hablamos de ateísmo agnóstico, acá estamos hablando de que hay un punto de vista científico. Por eso no es lo mismo. En el anterior es un punto de vista filosófico, pero ahora acá estamos ante un punto de vista ya científico. Entonces, para ellos, básicamente, si aquello no puede ser probado científicamente, entonces no existe. Si no se puede probar experimentalmente y racionalmente, que ya lo vimos en la introducción, entonces no existe. Porque no hay razón y experimentalmente tampoco se puede comprobar. Por ejemplo, se puede comprobar la electricidad científicamente. O sea, hay un experimento. De hecho, no sé si usted lo sabe, pero todo lo que hoy nosotros usamos que tiene una pila, que tiene una batería, o sea, procede de un acto experimental. Alessandro Volta, que fue quien desarrolló el principio de poder almacenar electricidad en una batería, o sea, lo que hizo fue eso, un experimento. O sea, había otro científico que estaba llevando a cabo otro experimento y él lo vio y vino y él hizo su propio experimento, pero lo hizo de otra manera. Él lo hizo con agua salada y con otros materiales y él se dio cuenta que ese contacto era lo que generaba electricidad y se podía guardar esa electricidad. O sea, él estaba creando un principio. O sea, ahí hay un acto experimental, o sea, se puede comprobar. Pero ¿y cómo comprobamos a Dios experimentalmente? Entonces viene el ateo y dice, por eso no puedo creer. Lo lamento, no puedo creer porque experimentalmente y racionalmente usted no puede comprobar que Dios existe. Por eso hablamos del dogma, hablamos de la fe, de que a Dios primero se le cree y por supuesto luego se estudia, y cuando se estudia, por ejemplo, los argumentos de la existencia de Dios, que ya los hemos dado en otras ocasiones, por eso esta vez no lo haremos, pero ya los hemos mencionado anteriormente, sí hay argumentos que nos permiten defender la existencia de Dios. Entonces, esto es en cuanto al ateísmo. Ahora, pero yo le dije que hay una raíz, ¿verdad?, del ateísmo. Y cuando yo hablo de la raíz del ateísmo, lo que sucede es lo siguiente, que el ateo, lo que él está identificando es que se le está proponiendo una cosmovisión de un ser que exige de él una conducta y que dentro de esa conducta tiene que llevar moral, por ejemplo, tener ética, y entonces es ante eso que él se revela. Entonces, por eso es que la gran mayoría de personas que manifiestan ateísmo son personas que tarde o temprano en alguna medida terminan reconociendo que sí hay un Dios. Y le puedo hablar de las personas comunes y corrientes que uno va conociendo, que cuando ya están en una necesidad profunda sí creen en Dios, cuando están en situaciones que son situaciones al filo de la muerte sí creen en Dios, como también podríamos hablar hasta de grandes filósofos, ¿verdad?, que han existido a lo largo de los siglos, que han llegado a ese dilema y han tenido hasta que morir y decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Cuando en vida ellos mismos negaron la existencia de Dios. Entonces, todo eso es porque hay una raíz, y esa raíz es la rebeldía que el hombre tiene para con Dios. Esa es la verdadera razón por la que el hombre se manifiesta
ateo. O sea, porque nosotros, los creyentes, somos creyentes porque hemos rendido el ego ante Dios. Uno lo que rinde es el ser ante Dios. Entonces, claro, el que no rinde el ser ante Dios, moralmente está contra Dios, y por lo tanto la salida más sencilla es decir, vivo de esta manera porque Dios no existe. Y por eso es que a lo mejor usted escuchará, como le dije, de forma constante, ¿verdad? A veces personas que nunca le han tocado pero ni la primera hoja a un libro de filosofía y que quieren actuar como si supieran. Y quieren a veces hasta cuestionar a los mismos creyentes. A veces lo que sucede es que se han encontrado con creyentes que tampoco le tocan la pasta a la Biblia, ¿verdad? Entonces están en igualdad de condiciones, es lo que pasa. Es como dijo Spurgeon, dijo que habían Biblias que tenían tanto polvo, dijo, encima, que fácilmente se podía escribir con el dedo condenación, dijo. Duro, ¿no? Lo que dijo Charles Spurgeon. O sea, son aquellas Biblias que los creyentes ni las tocan, ¿verdad? Ahí están tiradas, polvosas. Y entonces, pero eso es lo que realmente sucede. Ahora, obviamente, ¿cómo defender la fe? Eso, hermano, es todo un arte. Y hay una línea de la teología que se encarga de defender también la fe, que es la apologética. Entonces, un apologeta es alguien que se prepara para poder defender la fe. Y hoy en día una de las cosas que a mí me llama la atención muchísimo es que hay muy buenos apologetas. Y la gran mayoría de los que yo he ido viendo que surgen son jóvenes. O sea, le hablo de hombres de 25, 27 años. Y le hablo de muchos que son graduados hasta de prestigiosas universidades. Y que por supuesto entonces eso les da a ellos todavía un plus para poder defender la fe. El problema es que el creyente se siente atemorizado por el que dice, yo no creo en Dios, o muéstrame a Dios, o no me hable de Dios porque Dios no existe. Y entonces viene el creyente y dice, ¿cómo no? Mire, le voy a leer aquí en la Biblia, es que le estoy diciendo que no creo en Dios, o sea, ¿para qué me va a leer la Biblia? Si no creo en Dios, tampoco creo en la Biblia. El creyente dice, bueno, entonces hay que el Señor le tenga misericordia y voy a orar por usted, pero ya no sabe qué más decir. Sí. Precisamente, hermanos, por eso yo insisto que la iglesia del Señor debe de capacitarse y debe de estudiar. O sea, por eso es que en lo personal yo soy un aficionado a eso, a incentivar a los creyentes a que conozcamos nuestra fe, que la conozcamos muy bien. No la vamos a conocer, ya lo vimos, no es racionalismo, ¿verdad? Nunca vamos a poder conocer a Dios, o sea, ya lo vimos, es infinito. O sea, ni el más grande y erudito de los teólogos puede llegar a conocer a Dios. Por eso es que la teología es un mundo tan cambiante. Creo que ya les he dicho a ustedes que a veces un libro de teología que hace 10 años era extraordinario, o sea, 10 años después ya no. Ya hay otro libro, ya hay otras investigaciones, ya hay otros puntos de vista, que ya uno agarra el libro y dice, bueno, aquí lo voy a dejar de colección, pero ya tengo otro porque la teología es así, o sea, Dios nos va permitiendo, o sea, Dios es quien va revelando. Entonces, hermano, bueno, el tiempo se me está acabando y no creo que en los minutos que me quedan podamos hablar de los atributos de Dios, porque eso nos va a llevar otro tiempo. Pero bien, esta noche vamos a concluir hasta acá, hasta el tema del ateísmo. Entonces ya hemos dejado una introducción, la introducción de quién es Dios, cómo Dios se ha querido revelar por medio de sus atributos, y por medio de esos atributos Dios se vincula con nosotros y Dios se relaciona con nosotros. Y Dios nos permite recibir de Él todo lo que procede de Él. Y a través de eso, entonces nosotros podemos llegar a la comprensión de que Dios es real, que Dios existe. Y eso nos lleva al siguiente paso entonces de cómo nosotros podemos conocer a ese Dios que es real, a ese Dios que es verdadero. Entonces lo conocemos
conociendo sus atributos. Es la forma correcta, porque como ya vimos, que no es a través del racionalismo, no es a través del semirracionalismo y no es por medio del ateísmo, mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la manera correcta de poder conocer a Dios? Entendiendo sus atributos, conociendo sus atributos. Entonces, esa será la lección que va a proseguir, entender los atributos. Y como ya le dije, ya vimos una forma, porque hay varias formas de clasificar los atributos de Dios. O sea, hay muchas, algunos los clasifican como naturales, como sobrenaturales, comunicables, no comunicables. Y lo que ya nosotros también vimos, ¿verdad? La forma de poder presentar los atributos de Dios, sus atributos operativos, sus atributos morales. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en la próxima lección, para que podamos ver, por ejemplo, por qué se llaman comunicables y por qué se habla de atributos que no son comunicables. Entonces uno pensaría, bueno, comunicables porque se comunica. No, más bien es porque se transmiten, se pueden transmitir, y están aquellos atributos que no puede transmitirlos. Por ejemplo, solo para que usted se interese, ¿verdad? Y venga la otra semana. Cuando uno habla de atributos comunicables, está el amor. Por eso es lo que dice Primera de Juan, que hoy nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Y como Él nos ha amado, ahora nosotros estamos habilitados para amar. Entonces ese es un atributo de Dios, el amor, que sí es comunicable porque Dios lo está transmitiendo, lo comparte con nosotros. Pero también están los atributos que son no comunicables, como por ejemplo la eternidad de Dios. Entonces Dios es eterno, pero eso no se transmite. Si bien es cierto, el creyente, cuando sea glorificado, se volverá inmortal, porque no volveremos a morir, pero no somos eternos, porque sí tuvimos un principio, y Dios no ha tenido ni un principio ni tendrá un final. Dios es Dios. Entonces ese es un atributo no comunicable. Entonces eso, hermanos, con el favor del Señor, lo veremos la otra semana. ¿Cuál será la intención de eso? Bueno, que luego llegar al punto de la Trinidad. Entonces, ya al llegar a la Trinidad vamos a hablar de la esencia de Dios, la persona de Dios, y ya todo eso nos va a nosotros permitir ir entendiendo de mejor manera la descripción de la Trinidad. Amén, hermanos. Bien, esta noche llegaremos hasta acá. Vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos has dado de dedicar estos minutos al estudio de estas verdades, de esta reflexión. Señor, esta noche para cada uno de nosotros es importante todo lo que tú nos transmites, ya que sabemos que todo esto enriquece nuestra fe, fortalece nuestra fe, Señor, a través de todo lo que nos muestras, lo que nos enseñas. Rogamos que nos guíes a convertirnos en hombres y mujeres que podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has transmitido. Gracias, Señor, por estar con nosotros, y gracias por haberte revelado a nuestras vidas, y gracias, Señor, por permitirnos conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén.